¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es el podcast número 13. Ya 13 locos, 13 cholos, 13 número cabalístico. Nos vamos a morir todos después de este podcast. ¡Uah! En este podcast voy a hablar sobre qué se necesita para ser un arquitecto de software. Es un podcast que me habían solicitado algunas personas y voy a hablar según mi humilde experiencia. No porque yo lo diga quiere ser que así debe ser siempre, pero podría ser un marco de requisitos con los cuales ustedes pueden darse una idea de qué es lo que hace un arquitecto de software. Primero, la arquitectura de software no es algo nuevo, no es algo de los millennials, es algo ya de 1960, cuando comenzaron a ver softwares que eran programas, software, aplicaciones que comenzaron a ser más grandes, etcétera. O sea, por ejemplo, ya no eran aplicaciones de un tipo, una calculadora, una aplicación que lleva una sola especificación o una funcionalidad, sino que ya eran funcionalidades compartidas. Se comenzó a pensar en el tema de la arquitectura del software. El software se comenzó a comparar con lo que es desarrollar alguna obra, una obra de construcción, y la arquitectura comenzó a surgir. El arquitecto de software prácticamente lo que hace es, al igual que un arquitecto de edificios o de casas o de obras, etcétera, es el que especifica las tecnologías, las estéticas no hablo de, no tanto de los colores ni eso, sino como la estética, cómo vas a organizar el software a nivel, ni siquiera el acomodo, sino a nivel eh, paquetes. También es el que se encarga de ser el líder del proyecto a nivel técnico. Al igual que el analista de sistemas es el que va con el usuario, con el cliente y le dice y va a tomar requerimientos, el arquitecto de software funciona como un traductor de esos requerimientos a los programadores. Es decir, analiza, ve, identifica los requerimientos no funcionales, que es demasiado importante esto. Los requerimientos no funcionales es un tema un poco, no es tan abstracto, sino que es un tema muy volátil porque hay personas que te van a decir este es un requerimiento no funcional, pero y otra te va a decir no, ese no es un requerimiento no funcional, pero bueno, el arquitecto tiene que ser capaz de analizar si lo es o no lo es. Un requerimiento no funcional es, por ejemplo, el performance del software, ¿no? Eso no te lo va a decir a lo mejor el usuario. El usuario va a necesitar que funcione bien, te va a decir, ok, el cliente te va a decir, el software pues va a ser vendido, va a ser utilizado por 1000 personas. Entonces tú como arquitecto dices, ok, va a ser utilizado por 1 millón de personas. Entonces el arquitecto dice, ok, o sea ya hay un gran requerimiento no funcional ahí. El arquitecto de software también se encarga más que nada, de escoger la tecnología. Hay una cosa que muchas personas, no sé, yo la verdad lo veo como un impedimento. Si tú no eres de mente abierta en el software, es decir, si tú estás casado a ser muy puro open source de la madre, pero existe algo que a lo mejor algo que no es open source, un proveedor que te va a cobrar quizá, no sé, unos $100 al año, te resuelve un tema y tú por ser muy open source quieres hacer todo. Para mí es un impedimento. Por ejemplo, quieres hacer streaming y analizan que para hacer el streaming de cero o utilizando unas librerías terceras, te toma hacer la tecnología 3 meses, ¿no? Ya compruebas. Y descubres que un proveedor te lo vende en $100 al año. Entonces, ¿qué es lo que te sale más barato? Utilizar un proveedor que ya funciona, que a lo mejor el software no va a tener mucha antigüedad. A lo mejor el software va a durar 3 4 años y se muere, ¿no? Porque así pasa. Hay mucho software que muere. O escala, cambia y evoluciona. Pero por lo menos esos 3 años, primeros 3 años, pues se evalúa si es más barato. $300, pues no es mucho dinero. Al desarrollo de 3 meses, que va a ser como 10 veces más costoso. Entonces un arquitecto de software tiene que tener esa mente abierta, decir, ok, conviene utilizar este proveedor, lo analizan y ven el precio y así, ¿no? También cuando hablo de tecnologías, no es de que, ay, es que yo soy bien llavero, Java, todo vamos a hacer con Java. Y resulta que vas a hacer algunas cosas que con Java no es tan fácil hacerlas.
Por ejemplo, desconozco el tema de cómo está trabajando ya Java con sockets. Yo lo he utilizado con sockets, pero es muy a la vieja escuela, ¿no? Conectarte, ver si no estás conectado, volverte a conectar, etcétera. Pero hay tecnologías mejores ahorita para mí, en lo personal, que manejan los sockets de manera más, para el programador, más transparente. Cuando le das al programador mucho poder también tiendes a que haya errores, ¿no? Cuando ya hay ciertas librerías que hacen ese trabajo, pues te ahorras mucho problema de logística que no tiene que ver con modelo de negocio. Por ejemplo, un socket se conecta, se desconecta, pero hay unas librerías que ya reconectan, ¿no? Y cosas así. Que al programador a lo mejor se le pueden pasar ciertas cosas. Que obviamente más adelante voy a hablar sobre por qué no deberían pasársela al programador y por qué esa también es una tarea del arquitecto de software y todo se resume en tiempo. Por ejemplo, el arquitecto de software tiene que conocer varias tecnologías. Eso es un hecho. Puede ser un arquitecto de software de tipo esos de los evangelistas de Microsoft, acá todo puro C Sharp, puro C Sharp, puro Azure. Pero algunas veces va a ser importante que también conozcas otras, es importante que conozcas otras tecnologías, porque a lo mejor en otras tecnologías ya existen algunas cosas que en C Sharp, dependencias terceras, no existen. Por ejemplo, en el ámbito de inteligencia artificial hay muchísimas cosas en otros lenguajes, otras tecnologías. Entonces tú ahí puedes optar por otra tecnología. Entonces tienes que ser abierto, o sea, decir, ok, esto se puede hacer con esto, pero si lo puedo hacer con esto es mejor. Al final el arquitecto de software tiene la responsabilidad de que todo es tiempo. Entonces, siendo tiempo, entre menos tiempo, pues es más barato. Entre menos tiempo hay más utilidad. Y el arquitecto de software haciendo teniendo la mente abierta, pues puede hacer que el software salga más barato y mejor hecho en menos tiempo, ¿no? Hay tres aspectos principales en la arquitectura del software. En sí, de las más cosas más importantes es identificar en sí la estática, es decir, cómo está estructurado tu software a nivel de componentes. Es decir, voy a dividirlo de esta forma. Voy a dividirlo en... Va a ser una arquitectura cliente-servidor, o una arquitectura de tres niveles. Va a tener clientes que se conectan a un servicio, que el servicio se conecta a un autentificador para seguridad Identity Server. Entonces ya vas identificando la estática de los componentes, cómo van a estar estructurados. El otro principio es la funcionalidad, qué va a hacer qué es lo que va a hacer esta parte, qué es lo que va a hacer esta parte. Y el otro es la dinámica, es cómo se van a comportar entre ellos. Es decir, una cosa es la funcionalidad independiente y otra es cómo me comunico con este componente a partir de la con el componente B. Esos son los tres principios que prácticamente ya como programadores ustedes yo creo que ya lo están, bueno, los que son programadores ya están definiendo, ya lo han notado en sí cuando están organizando un software, ¿no? Muchos tenemos o comenzamos con la mala práctica de que salimos, bueno, yo ya programaba antes de entrar a la universidad, pero pues sales de la universidad y en la universidad te enseñan siempre no sé, yo cuando estudié, hace como 1000 años, te enseñaban a programar, teoría básica de ingeniería de software, mm, algunas cosas que no tienen sentido, que ni siquiera vas a utilizar, pero bueno, o sea, no me refiero a ingeniería de software, sino que otras materias que no tienen sentido, que no vas a utilizar nunca. Y bueno, el punto es de que nunca te enseñan a hacer los pasos de cómo se hace un software prácticamente a niveles de preventa, desde que se vende, ¿no? Esto estoy hablando de software a la medida. La arquitectura de software también sirve obviamente para cuando haces productos propios. Otra de las cosas importantes que yo les recomiendo es que sepan UML. UML es un lenguaje de modelado. A mí me sirve muchísimo para explicar las cosas a los programadores. A mí, personalmente. Pero yo lo recomiendo, no porque sea así, de a fuerza, ¿no? Y bueno, las responsabilidades que hace un arquitecto de software prácticamente son pocas, pero tienen mucha importancia. En sí,
tiene que identificar los requerimientos no funcionales, como por ejemplo, van a entrar muchos usuarios, entonces tengo que tomar en cuenta eso para que la base de datos no se caigan tantas conexiones, las solicitudes del servidor no se caigan, etcétera. Entonces tienes que tomar en cuenta esto para ver cómo vas a tratar esto con un balanceador, dos servidores, etcétera, un mirror de la base de datos. Entonces tienes que saber identificar esto. ¿Y cómo tú aprendes a identificar esto? Programando. Entre más programes, más vas a poder cerciorarte de cuando fallan las cosas. Tú a lo mejor estás acostumbrado a hacer las aplicaciones que te dejan en la escuela de un formulario y pues no falla, pero cuando utilizan ese formulario 1000 personas a la vez, va a fallar. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor no falla con 1000, a lo mejor falla con más. Pues es un punto un punto importante. Entonces, otra de las cosas es la selección. Otra de las responsabilidades es saber seleccionar la tecnología con una mente abierta. No solamente decir, yo soy un pinche PHPero de a muerte y voy a todo con PHP, chingue su madre, todo. Aplicaciones de escritorio con PHP, no sé cómo, no, yo las hago que se puedan, etcétera, ¿no? Entonces, tener la mente abierta para saber qué seleccionar la tecnología. Obviamente, siempre una arquitectura, al igual que cuando programas, se puede mejorar siempre. Y ese es el siguiente punto de las responsabilidades de un arquitecto de software. Mejorar la continua de la arquitectura. Porque la arquitectura a lo mejor la realizas la primera vez, pero puede ser que cambie. Por ejemplo, aquí hay un tema de que no debería cambiar, pero cambia. No es como cuando haces un edificio, una obra, que la arquitectura la haces y rara vez cambia, ¿no? Porque ya está la mitad del edificio. Pero como el hecho de que sea algo material, se les hace más difícil cambiarlo. Porque dicen, no, es que ya está hecho. En cambio, en el software, como no es algo material, al cliente se le hace muy fácil cambiarlo. Y realmente debería ser igual, no es fácil cambiarlo. Pero como no es algo tangible, al cliente pues se le hace, no, pues nomás le mueven, le copian y le pegan. Pero desgraciadamente así ven las cosas. Las personas, nosotros no. Eso es otra de las responsabilidades de un arquitecto de software, saber cómo mejorar la arquitectura dependiendo de los cambios. Porque hay cambios que pueden surgir tanto por el cliente, hay cambios que pueden surgir por una problemática, hay cambios que pueden surgir por la economía, ¿no? Porque el proyecto no se está pagando y quieren entregarlo con menos cosas, etcétera. Todo esto pasa. Un facilitador también es la responsabilidad del arquitecto de software. El facilitador viene siendo, cuando tú tienes el equipo de programadores, viene siendo que tú puedas ser capaz de ayudarles a los programadores cuando se traben en algunos aspectos técnicos. Es decir, oye, aquí, ¿qué onda? Este componente lo diseñaste así, pero ¿qué onda? O sea, ¿cómo puedo autentificarme a un Identity Server desde esto, no? Y que tú a lo mejor tengas la facilidad de poder apoyarlos, pero no necesariamente tú tienes que saber todo. O sea, sí tienes que ser, porque tú seleccionaste la tecnología, pero obviamente la tecnología va avanzando tan rápido que tú te vas quedando atrás. Es imposible que estés actualizado en la tecnología al 100%, porque todo va muy rapidísimo y sobre todo, como un arquitecto de software, dominar toda la tecnología, pues obviamente es muy difícil. Yo personalmente lo que hago realmente es lo que se puede hacer es tener un experto en la tecnología, ¿no? Porque a final de cuentas tú tienes que conocerla, pero no puedes conocerlas todas. Pero sí puedes ayudar. Es decir, puedes enseñarles a algunas cosas. O por ejemplo, si tú ya seleccionaste una tecnología de algo que ya hiciste, pues obviamente tienes que dominarlo. Por ejemplo, ya hicimos un sistema parecido a este, pues ya, o sea, simplemente vamos a escribir código. También obviamente hay una responsabilidad muy importante. No puedes ser un arquitecto de software si no eres líder. Si no eres un capacitador tampoco. Porque si tú dices, ok, vamos a hacer esto con esta tecnología, y hay algunos juniors en tu equipo, y los juniors te necesitan alguna capacitación, tú tienes que ser capaz de capacitarlo por lo menos con las cosas básicas, ¿no? Porque al final el programador sigue teniendo su rol de pensar y resolver cosas. Tú simplemente estás organizando cómo se va a estructurar el software, cómo se va a comportar entre los componentes, pero esos componentes internamente el programador tiene que resolverlo. Igual tu facilitador te pueden preguntar, tú esperas una salida, una entrada, y eso es lo que tiene que hacer. Esperas un performance de esto y eso tiene que hacer el componente. Cuando hablo de un componente puede ser, por ejemplo, en una videollamada el despachador de un componente, un despachador que esté mandando la llamada, el sonido al receptor, del emisor al receptor,
acepta al receptor, o sea, el mensajero, ¿no? Eso puede ser un componente y en sí es una clase de una clase en programación. Una clase que a lo mejor tiene subclases, etcétera. Pero en sí es una clase al final de cuentas. O un paquete que tiene todas sus clases ahí relacionadas. Entonces este paquete ya lo compilas en una DLL, por ejemplo, y la puedes pasar a otro proyecto. También eso tiene que identificar un arquitecto de software. Cómo reutilizar componentes que ya ha tenido. O decir, ok, esto lo podemos dejar ya como abstracto para otro proyecto. Y algo, aparte de ser un líder y un formador, tiene que ser otras responsabilidades bastante importantes. Que se asegure que el software, el código se está haciendo con calidad. Que se asegure que existen las pruebas unitarias. O Unitex. O que se hagan pruebas realmente a nivel de código. Porque de repente pasa que... O también hay otra cosa, que estén programando bajo una metodología que se esté utilizando... hasta que se esté utilizando la nomenclatura de las variables, todo en común, porque luego pasa que un programador lo hace de una forma y otro de otra forma, y el arquitecto tiene que tener la responsabilidad de decir, oye, pero es que estamos definiendo las variables con esta uppercase, todo lowercase, etcétera, ¿no? Upper camel case, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante, hasta cómo nombras las cosas. Todo va a ser en inglés, todo va a ser en español, porque de repente abres clases de un programador, abres clases de otro programador, y parecen que son dos softwares diferentes. Todo sin una línea de seguir de programación. Y esto también es parte de la responsabilidad del arquitecto del software. La arquitectura del software viene siendo ya un paso más adelante del programador. Pueden seguirlo todos ustedes. Si no son arquitectos de software, los arquitectos de software pues quizá no me dejarán mentir. Se tiene mejor sueldo como arquitecto del software. Se tiene mayores responsabilidades. Si tú quieres seguir programando, vas a seguir programando, obviamente. Eso no es como que algo que ya yo soy arquitecto de software, soy arquitecto. Ya no programo, o sea, no, o sea, sí vas a seguir programando. De hecho, yo no conozco un arquitecto de software que no siga programando. Aparte, yo lo que hago en mis proyectos, hago la base del proyecto, hago la paquetería de cómo va a estar todo organizado, hago algunas clases bases de las que tienen que heredar y obviamente hago todos los diagramas de cómo se va a comportar la arquitectura del software. Este podcast sencillo lo hice porque estoy haciendo todo un curso de arquitectura del software. Ya hice un video, lo voy a poner aquí al final. Ya estoy grabando el segundo video. Y van a ser cerca de 10 videos sobre un curso de arquitectura del software. Pero un curso no... Es que no hay como un camino específico para ser arquitecto de software. O sea, no hay como que... haz esto primero, haz esto segundo. No, yo creo que lo que te lo da es la experiencia. Y esa experiencia te la da haciendo muchos proyectos diferentes. Si haces el mismo proyecto, pues no. Tiene que ser diferentes para que tengas experiencia en diferentes situaciones, diferentes problemáticas y sepas qué actuar. Lo más importante de la arquitectura del software es que puedas ser capaz de hacer un software de calidad en el menor tiempo posible y con el mayor la mayor se me fue la palabra, menor tiempo posible, pero con la mayor facilidad, es decir, que no se complique el desarrollo de esto, es decir, no vayas programando en el limbo. Mi nombre es Héctor de León. Si les gustó este podcast, pues denle me gusta. Si les gustó este tipo de podcast y quieren que haga más de este tipo, pues coméntenlo. Gracias por escucharlo y hasta luego. Aquí les dejo unos videos relacionados a arquitectura de software.